Creo que hoy vivimos en una época de confusiones complejas, marcadas por idealismos absurdos que se disfrazan de libertades, cuando en el fondo lo que hacen es buscar esconder la flojera, la mediocridad, la desidia que ha comenzado a emerger, a gobernar nuestras sociedades, que de paso se han ido transformando en estructuras muy viscerales, ¿no es cierto?, poco pensantes, y que actualmente actúan bajo una suerte de tropismo negativo, que nos está llevando sin lugar a dudas a una distopía absoluta. Lo que más me asusta de esto es la falta de pensamiento crítico de estas generaciones alimentadas con Netflix y educadas por TikTok, que no salen más allá de la panfletería, del terraplanismo, que se han vuelto amantes conspiranoicos de una realidad que solo justifica su propia mediocridad. Me preocupa y me asusta, porque como en todo ciclo sociohistórico y cultural, sabemos que las sociedades cada cierto tiempo tienden al colapso por su propia degeneración moral, generando cambios en las bases mismas que le dan sentido al hecho de pertenecer a una determinada sociedad, a la forma en que entendemos de hecho una realidad. Para mí, los factores políticos son, a mi juicio, los principales responsables de esta degeneración, que se ha vuelto demasiado acelerada, de esta transgresión cultural. Y, de hecho, para ocupar un término que está de moda hoy en Chile, lo podríamos definir como una suerte de transvestismo social. Que, ojo, desde la acepción que nos da la Real Academia de la Lengua Española, que define el transvestismo como la práctica consistente en la ocultación de la verdadera apariencia de alguien o de algo. Es decir, que estamos, a mi juicio, arrastrados a tolerar estas nuevas verdades como absolutas, verdades que solo ocultan o que están ocultas tras la bandera de la libertad, ¿no es cierto? Pero que lo único que hay ahí es la podredumbre del alma humana. Y el problema se va profundizando, porque la casta gobernante que tenemos hoy día, para mí, es un fiel reflejo de este ocultamiento. Ellos toman como bandera de lucha la igualdad y la libertad social, sin entender, o peor aún, con plena conciencia, de que estos dos conceptos están en permanente conflicto, porque su base etimológica y funcional no son compatibles. Estos dos conceptos, ¿no es cierto?, asumidos como derechos universales por el progresismo de izquierda, que por lo demás se aboga a una moral superior, ¿no es cierto?, y que hoy nos dirige y gobierna, guardan un silencio o se muestran indiferentes frente a su propia inacción, complaciente e irresponsable frente a los conflictos que generan estas dicotomías que no logran zanjar sin pasar a llevar sus propias falencias ideológicas, carentes de un sustento medular, más allá de la simple utopía que endulza los oídos, pero que amarga al espíritu. Me pregunto entonces, ¿cómo es que Gabriel, Álvaro, Camila, Carolina o Mario, solo por nombrar algunos, entienden estos dos conceptos y cómo tratan de entrelazarlos? Solo basta que pensemos un minuto en estos dos conceptos para darnos cuenta que en su función ambos conceptos están en un dilema que muchas veces nos cuesta aceptar, porque pareciera que el dilema en sí mismo es una contradicción en un sentido lógico. Pero si lo pensamos con detención y lógica, al igual que muchos filósofos que han estudiado este tema, como Rousseau, Kant, Mill, Dworkin, nos terminaríamos por dar cuenta, al igual que ellos, que no estaban equivocados frente a este dilema. Y tratar de solucionarlo, tratar de armar este dilema, implica que debemos sacrificar uno de estos valores, o la libertad o la igualdad, o bien restringir en alguna medida a ambos. Desde esta posición, debemos observar entonces que existen formas distintas de entender la libertad y la igualdad. Para los progresistas de izquierda, por ejemplo, la libertad se basa en un modelo que la instrumentaliza para, a través de ella, es decir, a través de la libertad, las personas privilegiadas
social, económica, política y culturalmente se aprovechen de su posición para perpetuar su propio estatus privilegiado, como lo que pasa en Venezuela con Maduro, impidiendo así el ascenso social de los demás. De este modelo se va desprendiendo ya la idea de que la libertad para este grupo es la base del conflicto social. Si lo pensamos desde los libertaristas conservadores de derecha, ellos nos van a decir y a sostener que la redistribución de las riquezas, es decir, desde el punto de vista de la igualdad, es un error. ¿Por qué? Porque según su ideología, esto viola el derecho fundamental a la posesión. Consideran que la redistribución es injusta, en principio, debido a que implica una sustracción indebida de bienes, ¿no es cierto?, a quienes los habían adquirido legítimamente. El libertario suele creer que de su teoría se van a desprender consecuencias desagradables como la pobreza, la diferencia de clases, la selección académica, etc. Pero ellos están dispuestos a aceptar que en una sociedad libre tendría que haber, por obligación, desigualdades. Entonces, tanto en la versión libertaria conservadora de derecha y la de la izquierda progresista, parece que nos enfrentamos a un problema de elección. ¿Qué quiero decir con esto? Muy simple. Si protegemos entonces la libertad, tendremos que aceptar un sistema político que genera desigualdades sociales y económicas. O, del otro lado, si aceptamos por proteger la igualdad, un sistema político que se base en la igualdad, tendremos que renunciar, en cierta medida, o en algún grado, a nuestras libertades. Ahora bien, otra condición de esta ocultación transvestista, como lo estábamos hablando, ocurre porque tendemos a entender y asociar a los progresistas en el mundo como aquellos que están consagrados al progreso, tanto personal como social, según su propia visión del mundo desde una posición política más de izquierda. Ahora, al menos acá en Chile, la izquierda se considera a sí misma como los únicos guardianes del progresismo, como los poseedores de una ética superior y lo suficientemente elevada para poder imponer al resto de nosotros una fórmula de vida social que no logramos entender en nuestros obtusos cerebros y en nuestra reaccionaria forma de ver el mundo. Y que esta fórmula es lo mejor de lo mejor, la panacea utópica a la que nos estamos negando, que no logramos entender de puro porfiados que somos. Lo que resulta sumamente curioso de esto es que los países capitalistas y liberales con una orientación más de derecha son normalmente las sociedades, no quiero decir siempre, hay excepciones, pero son normalmente las sociedades más progresistas del planeta, por ejemplo en ideas, bienestar, ciencia, salud, etc. ¿Por qué digo esto? Pues bien, basta con indagar un poco en la etimología del progreso para poder entender que progresar, en los términos más simples para poder explicarlos, es el hecho de lograr estar mejor que cuando partí. Y esto puede ocurrir en diversos planos. Por ejemplo, progresar en términos materiales, espirituales, intelectuales, sociales, éticos, libertades, etc. Pero el ser humano es tan diverso, ¿no es cierto?, que lo que es progreso para unos puede ser retroceso para otros. Por ejemplo, el aborto para algunos es un claro síntoma de progreso social, ¿y por qué no? Pero para otros es simplemente un salvajismo que nos hace retroceder. ¿Quién tiene la razón? La respuesta es simple: ambos. Por ello, la libertad pasa a ser un valor fundamental al momento de decidir. Los regímenes socialistas, en el fondo, no creen en esa autodeterminación. Les atraen los sistemas de ingeniería social controlados por un Estado poderoso, ¿no es cierto?, que regula al máximo en detalle la vida de sus ciudadanos. Consideran la igualdad como un progreso. Pero para los liberales es justo lo contrario. Cada ser humano es único y debe elegir su propia forma de progreso. Lo que requiere es solo la oportunidad para hacerlo. Así que ojo, mis amigos, recuerden que todo aquel que se trate de apropiar del progresismo, ya sea izquierda o derecha, es un fundamentalista
que se cree dueño de las verdades, es decir, que cree que solo se puede progresar a su manera, negando la libertad esencial del ser humano a definir su propia manera de progresar en su vida. Por tanto, si lo consideramos de manera estrictamente racional, todos los partidos políticos son en esencia progresistas porque buscan el progreso del ser humano, o por lo menos el de ellos mismos, pero difieren en el énfasis, en los acentos de este progresismo. Es de lo anterior que se explica, ¿no es cierto?, con la facilidad que se cae en el populismo, porque es fácil prometer igualdad, pero es casi imposible de lograrla, porque el ser humano en esencia, ¿no es cierto?, quiere diferenciarse, lograr ser lo máximo de sí mismo. Entonces, preguntémonos, ¿cuál es el progresista de verdad entonces? ¿El que defiende la libertad o el que defiende la igualdad? Para buscar una respuesta a esta pregunta, debemos pensar, por ejemplo, en algo como el contrato social que planteó Rousseau, que, para los que no lo conozcan, es una obra filosófica política que plantea la creación de un Estado basado en un pacto entre los ciudadanos, que expresa la voluntad general y que busca el bien común. Rousseau propone entonces una forma de conciliar la naturaleza o la libertad natural del ser humano, la cultura, ¿no es cierto?, la igualdad, a través del interés social y el privado, mediante un contrato social, que es más filosófico que nada, ¿no es cierto? Ahora, esta forma de contrato ha sido objeto de numerosas críticas y de debates a lo largo de los años. Algunos critican que argumentan que su modelo de gobierno es utópico y difícil de implementar en la práctica. Otros cuestionan la viabilidad de la voluntad general y la posibilidad de representar los intereses de todos los ciudadanos al mismo tiempo. La idea de la voluntad general es abstracta, por lo tanto, y difícil de definir en la práctica. Además, algunos consideran que la renuncia de los derechos individuales puede llevar a que los sistemas por parte del gobierno se vuelvan opresores. Entonces, desde lo que hemos visto hasta ahora, sería lógico concluir que los disque progresistas tendrían que renunciar a uno de los dos pilares de su propia filosofía, forzosamente. ¿Y por qué? Por tratarse precisamente de pilares de su filosofía, todo lo que esté construido sobre alguno de estos pilares se derrumbaría. Así que, si asumimos que la igualdad y la libertad son incompatibles entre sí, o por lo menos que están en este conflicto, en este dilema, y que ambos son pilares fundamentales del progresismo en Chile, buscando que el Estado garantice la igualdad de condiciones sociales y económicas para la gente, que obviamente suena súper bien. Pues bien, la única manera de establecer y de mantener ese sistema social económicamente igualitario a través del tiempo, y que fuera permanente, sería quitar la libertad, o por lo menos coartarla de manera muy significativa. Imaginemos un poco. Supongamos que mágicamente mañana le quitamos a todo el mundo, a todos los chilenos en realidad, el dinero que tengan, los privilegios que tengan, ¿no es cierto? Los juntamos y los redistribuimos, los dividimos igualitariamente para todos los chilenos, ¿ya? A todos les vamos a dar la misma cantidad de dinero, les vamos a dar las mismas oportunidades, el mismo sistema educativo, el mismo sistema de salud, el mismo sistema de transporte, el mismo sistema de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos vamos a partir desde mañana entonces, desde este mismo punto igualitario, parejito para todos. ¿Adivinan qué pasaría? Pues bien, lo que pasaría es que como los seres humanos no somos iguales, que de hecho esa es otra contradicción en su discurso, pues esta diversidad de la que tanto se apropian no puede darse en la igualdad, sino que en la libertad, la cual ya complica otro de los pilares de su filosofía, la diversidad. Entonces, algunas personas, ¿qué va a pasar? Invertirían bien su dinero, usarían bien las oportunidades que se les dio, ¿no es cierto? Mientras que otras gastarían su dinero a destajo y no aprovecharían las oportunidades. Tomemos como ejemplo los retiros del 10%. ¿Cuántos lo invirtieron sabiamente, hicieron un negocio o lo pusieron en cuentas de ahorro? No lo sé. ¿Y cuántos lo gastaron en televisores, autos o caprichos? ¿No es cierto? Muchos en comer, claramente, sí, que era necesario. Como consecuencia lógica, casi inmediatamente tendríamos nuevamente desigualdades,
Y a menos de una generación de distancia, ya no habría este mismo punto de partida igualitario para todos. Ya existirían diferencias significativas entre aquellos que utilizaron su libertad, sus oportunidades y sus recursos para producir para sí mismos y su familia un mejor futuro, y los que no. Entonces, ¿cuál sería el sistema para mantener la equidad si somos tan distintos? Obviamente, lo único que cae en la lógica es suprimir el factor de la libertad. Es la única manera de mantener este sistema por tiempo indefinido, y es que el Estado controle todo y a todos. Es un sistema de hipervigilancia, de hipercontrol, y es por eso que en la historia todos los intentos de implementar este tipo de sistemas han derivado en regímenes totalitarios que han acabado con la vida de millones de personas. Y bueno, para aquellos que no puedan comprender la abstracción que se está diciendo, digamos lo siguiente: si existe un grado grande de libertad, no va a existir igualdad, o no por lo menos como la imaginan los progresistas de la izquierda. Por eso, todo el tiempo lo que debemos abogar es repetir que solamente se puede buscar la igualdad en la oportunidad, no en el resultado. Podemos buscar, obviamente, que todas las personas tengamos las mismas oportunidades en el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la justicia. Pero en el momento en que empezamos a decir que debe haber igualdad de resultados para todos de la misma forma, es necesariamente o estamos necesariamente atentando contra la libertad en sí misma. Una sociedad igualitaria en resultados puede sonar como una utopía, pero es todo lo contrario, es una distopía. Porque si se lograra implementar tal sistema en el que todas las personas somos iguales en resultado, aunque sean completamente distintas, lo que estamos haciendo es eliminar por completo los incentivos para destacar, para progresar, para estudiar, para trabajar, para investigar, para desarrollarnos, para construir. Porque de todas maneras voy a obtener el mismo beneficio, haciendo nada o haciéndolo todo. Por eso, en este tipo de regímenes se iguala siempre hacia abajo. En un sistema igualitario, en el fondo, estaríamos todos igual de jodidos. Es cosa de ver lo que pasa en Corea del Norte, Venezuela, Cuba. Son iguales, pero no tienen nada de libertad individual. Ni siquiera pueden salir de ahí. ¿Por qué? Porque estos sistemas necesitan hacer de su población rehenes, hacerlos presos. Bueno, a no ser que seas parte del Estado, ¿no es cierto?, donde sí gozas del poder y sí sales de la pobreza, porque en su caso no se aplica esa igualdad por la que tanto luchan. Esa igualdad es para los demás, es para el pueblo, pero no para ellos. No para los que son parte de la Parachik. Creo que de igual forma es importante hacer una aclaración sobre estas formas de pensamiento dicotómico que puede sonar lo que estoy diciendo. Estas ideologías de lo bueno contra lo malo, lo absoluto. Yo no creo en la igualdad porque no creo en un sistema imaginario que sea de carácter fantasioso, distópico y completamente despegado de la naturaleza humana. Eso no significa bajo ninguna circunstancia que yo no crea que podemos apoyar socialmente, ¿no es cierto?, a las personas o a los grupos más vulnerables, en ayudar a las personas que tienen más problemas para salir adelante. Por supuesto que creo en ayudar al prójimo, en hacer una sociedad mejor, más justa, ¿no es cierto? Y para los que me conocen saben que lo practico en silencio diariamente. Pero apostar por una igualdad de resultados es completamente otra cosa. Ojo, apostar por la igualdad de ser esencialmente antihumano, por el hecho de que nacemos libres en el sentido más amplio y abstracto de la palabra. Pero definitivamente no nacemos y no nos desarrollamos iguales. Así que ahora las personas tienen que empezar a decidir dentro de esta lógica que estamos viviendo socialmente. ¿Quieren la libertad o quieren la igualdad? Y esto puede sonar muy incómodo si es que apoyamos filosofías o ideologías que no hemos cuestionado, que no entendemos, que no nos hemos educado y que están sustentadas sus principales premisas en paradojas. Por tanto, creo que en el fondo la libertad no necesariamente debería estar en contradicción con la equidad,
sino que esta última debería ser una condición sine qua non de toda libre elección, es decir, sin una igualdad de oportunidades, pero no puede asegurar igualdad en el resultado. Pues de ser así, entonces la libertad jamás podría ser general, y ahí sí que pasaría a ser un privilegio de unos pocos. La libertad e igualdad están, a mi juicio, de hecho, vinculadas de manera muy íntima, pues alguien solo puede ser libre cuando no padece grandes desventajas y no se ve sometido por demandas e intereses de otros más poderosos que solo buscan su beneficio.